Paz de Cristo, hermanos. Un gusto saludarles. El Señor les bendiga. Espero que tengan un muy buen tiempo, estén disfrutando de la bendición de Dios, el amparo de nuestro Salvador y pueda entonces en esta hora disponerse a compartir una enseñanza más que estamos tomando de este estudio que se llama Guerra Espiritual. Hemos estado aprendiendo mucho del enemigo, su estrategia, también dónde él hace la batalla contra nosotros, cómo se opone. Hemos estado descubriendo cómo intenta destruir nuestra relación con Dios desde el punto personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunión con los hermanos en la iglesia. Hemos estado viendo eh, todas esas áreas en donde él se mueve y hemos llegado a la lección número 9. Lección número 9, la cual vamos a estar viendo en esta parte. Vamos a estudiar los elementos básicos, fundamentales más bien, para poder enfrentar esta lucha, porque el enemigo es estratégico, es inteligente, es sabio y nos sabe dónde darnos, conoce nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, y nosotros debemos conocer nuestros puntos fuertes, que no, no los tenemos, entonces tenemos que saber dónde recurrir para alcanzar esa fortaleza. Y esas siempre vienen de Dios, de su palabra, de la comunión, de nuestra relación con Dios, de poder conocer, de poder saber. Y entonces es la invitación que tenemos cada día martes a compartir este momento eh, que nos pueda ser útil para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así que vamos a ir a la lección de hoy y vamos a estar estudiando entonces los elementos fundamentales o básicos para nuestra guerra espiritual, enfrentando al enemigo. Vamos a ver 5 elementos que nos van a ser, pero de vital importancia. Vamos a estar viendo que la palabra de Dios es uno de ellos. Luego vamos a estar viendo que también tenemos que tener vamos a decir, la delegación de poder de Dios hacia nosotros para poder enfrentar al enemigo. No, nosotros no tenemos poder pero si está delegado, entonces también vamos a ver que tenemos esta delegación del poder de Dios. También es muy importante la oración, la que hacemos nosotros cada lunes, bueno, en grupo como iglesia, pero nuestra devoción debe ser diaria, buscando la presencia de Dios siempre, rogando que nos libre de toda dificultad y adversidad. Entonces tenemos que, el primer elemento fundamental es la palabra. Luego tenemos que tener delegación, estamos hablando para enfrentar al enemigo, porque estas mismas elementos que estamos viendo ahora tienen vital importancia en el creyente. Primero la palabra, luego la oración, el ayuno, la búsqueda de la comunión con Dios son muy importantes. Todas estas cosas son, pero ahora vamos a ver los 5 elementos fundamentales para que podamos vencer en esta guerra, porque el enemigo está eh, eh, decidido a sacarnos del camino. Eh, lo hizo en el jardín del Edén, ya lo hemos visto. Siempre vamos a ir ahí, vamos a ir al Génesis, porque ahí es donde vemos cómo opera y su estrategia siempre es la misma. Vamos a estar viendo a través del tiempo, de los estudios, de ir analizando, porque tenemos que ir conociendo a nuestro enemigo también nosotros, cómo opera, cómo trabaja, cómo se mueve. Entonces vamos a tener que ir al Génesis siempre para ver que ahí cómo se introdujo, se hace el amigable, se hace el simpático, se hace el agradable, y una vez que entra en confianza le introduce los elementos que él se opone para romper esta relación que tenemos con el Creador, con Dios. Ese es su propósito, destruir nuestra relación con Dios. Y entonces este estudio nos va a dar 5 elementos fundamentales para poder enfrentarle y, y nos garantiza la victoria. Si nosotros operamos en estos 5 elementos, nos garantiza la victoria. Entonces dijimos que son la palabra de Dios, la delegación del poder, la oración,
el ayuno y el nombre de Jesucristo. Esos vamos a ser los 5 elementos que vamos a estar viendo ahora. Y para ello vamos a ir a la escritura que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a usted en esta hora para pedirle su bendición, para pedirle, Señor, su luz, para pedirle, Señor, su Espíritu Santo, para que nos abra el entendimiento, Señor, para comprender con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, Señor, y aprender a enfrentar la batalla diaria con el enemigo, con nosotros, con el entorno, con el ambiente, porque el enemigo es estratégico, Señor, y nos quiere hacer pecar. Y el pecado nos separa de su comunión, de nuestra comunión con Dios, con el Creador, con el Hacedor de maravillas. Y entonces le rogamos, Señor, que en esta hora nos ilumine, nos guíe y nos fortalezca a través de su palabra y de su enseñanza. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, ayudándoles, Señor, a ser vencedores cada día, a ser teniendo una bendición, Padre, para crecimiento y desarrollo de la fe en el hogar, en el trabajo, en todas sus labores diarias, en los estudios, los jóvenes, en la obediencia, en la sujeción a la ordenanza de los padres y en la familia, Señor, para la comunión, en el amor, en la fraternidad, en la comunidad eclesiástica, Señor, en la hermandad, en la comunión de los santos. Sea manifiesto su presencia, Señor, y sea manifiesta su bendición, su mano nos sea favorable. Líbrenos del mal para que no nos dañe, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces dijimos que vamos a estar en esta lección, vamos a estar viendo los 5 elementos que vamos a estar tomando nosotros como estrategia para enfrentar al enemigo y que nos va a garantizar entonces a salir siempre victoriosos contra las acechanzas del enemigo. Y ya vemos que de estos 5 elementos, la palabra de Dios, la delegación del poder, la oración, el ayuno y el nombre de Jesucristo, nosotros vamos a tomar en esta primera parte que es de la lección solamente 2 elementos, que va a ser la palabra de Dios y la delegación del poder. Ahí vamos entonces a enfocar en este día y las otras las vamos a dejar para la segunda parte de la lección y ahí vamos a estar concluyendo. Vea que siempre los estudios tienen una primera y segunda parte, porque para poder cerrar bien la enseñanza, la idea y poder nosotros entonces quedar bien equipados. Vamos a ir a esta primera parte. Y para ello nosotros, como vamos a ver, el primer punto que es la palabra de Dios, Efesios nos habla y nos habla de la armadura de Dios, ¿cierto? En el capítulo 6, verso 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿con qué podemos herir? Pues la espada es para herir, porque antes tenemos el escudo. Todos son elementos protectores que nos protegen del ataque, de las heridas del enemigo que nos pueda dar, ¿cierto? Encontramos que eh, si uno se calza para caminar, no se va a herir los pies. Entonces es para protegerse. Todo el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la Paz no nos va a herir los pies. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los escudos. Nos libran de los ataques, de lo que nos pueda herir al cuerpo. Entonces, y el yelmo de la salvación también, que nos protege de las heridas en la cabeza, heridas mortales. Y, y cuando habla entonces de la espada, entonces la espada hace la diferencia, porque la espada es el elemento con el que podemos contraatacar y herir al enemigo. Con la espada nosotros podemos herir. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, vamos a introducirnos en esta parte de la lección, de que el elemento primero que vamos a estar viendo con esta enseñanza es la palabra de Dios. Y el Señor nos deja enseñanza. Vamos a ver unas escrituras donde vamos a ver a Jesús en el desierto. Vamos a ver por la escritura, capítulo 1, dice Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así: cómo Jesús enfrentó al enemigo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es la versión Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Estas son situaciones que vamos a tener que considerar. Tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Di a estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Ahí está de nuevo. La estrategia del enemigo, cuando usted lo ve, yo les dije que siempre teníamos que ir al Génesis cuando habláramos del enemigo, porque ahí es donde primero lo vemos interactuando con la humanidad, que fue Adán y Eva, ¿verdad? Y él astutamente llega ahí, se hace el simpático, el agradable, llega, se envuelve en su estrategia, y uno comienza a interactuar con él y luego ahí lo engaña y le introduce. La estrategia siempre es la misma. Viene cuando uno está expuesto a debilidad. Es astuto porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, dice Pedro, ¿verdad? Él es un animal que anda buscando a quien devorar. Y el animal, cuando busca a quien devorar, el león busca a la presa cuando está distraída, cuando está frágil, cuando está débil. Entonces la ataca. Esa es la estrategia del enemigo. Entonces, aquí viene cuando Jesús tuvo hambre. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Le dije que esos son elementos que tenemos que ir guardando para considerar cómo su actuar es siempre similar. Entonces, la estrategia del enemigo siempre es la misma. Dice entonces, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque
escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor, esta fue la estrategia que usó el enemigo. ¿Y cuál fue la estrategia del Señor? Siempre usó en respuesta, escrito está. Siempre Él estuvo mostrándole que escrito está al enemigo, porque Él busca, y veamos en Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Esta es la versión relatada en el Evangelio según San Marcos. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, ahí estaba el Señor expuesto a todo esta esta condición vamos a decir, de ¿cómo decirlo? A ver, de una eh, incomodidad. Porque estaba ayunando 40 días, podríamos decir, en gozo. No, él estaba en lucha, estaba en un conflicto, habían bestias, habían ahí, y él estaba en medio en ese ambiente, pero estaban también con él los ángeles, dice, y le servían, los ángeles le servían. Entonces, ahí hay una lucha que se opone entre las bestias, y también están los ángeles apoyando, le servían al Señor. Y Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el verso 1 en adelante, dice, según San Lucas, el mismo relato, estamos viendo el mismo pasaje, nada más relatado en los 3 evangelios, como los relata cada uno en su relato. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Venía recién de haber sido bautizado, y entonces ahora estaba siendo llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y otra vez aquí menciona el hecho de que tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y nuevamente aquí es muy interesante lo que el enemigo hace. Le dice al Señor, si eres hijo de Dios, lo desafía a demostrar algo que sabía que él era, hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, bueno, muéstralo aquí, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan, y entonces estaré convencido de aquello. Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí está el otro elemento. Él se fue expulsado desde la gloria de Dios, desde el reino de Dios, allá en la presencia de Dios, donde él estuvo al principio, y junto con esa expulsión, él logró enredar a un tercio de los ángeles, y se llevó una tercera parte de ángeles, que son los demonios y las potestades que están al servicio también de Satanás. Entonces él tiene esa capacidad y esa disposición también de querer siempre quitarle la gloria a Dios, la autoridad de Dios sobre su creación. Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Entonces, cuando uno no obedece a Dios y dice, como decía el escrito, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces él nos hace pecar para eso, para pasar a ser esclavos suyos, esclavos del pecado. Y obviamente nos distancia de Dios, nos hace romper nuestra relación con Dios. Entonces aquí es lo que está buscando con Jesús también,
Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí para concluir dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es muy persistente este enemigo. Él no desiste así tan fácil. Le dejó por un tiempo, porque de tiempo en tiempo venía a... Porque tiene un propósito. Es que es robarle la gloria a Dios, robar la gloria de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas está la soberanía de Dios, está la autoridad de Dios, está el poder, todo refrendado sobre nuestras vidas, el ser humano. Y cuando nosotros sacamos nuestra mirada de Dios, o a Dios lo dejamos de lado, desestimamos su autoridad, desconocemos su autoridad, desconocemos su gloria, desconocemos su poder, desconocemos todo de Dios y nos hacemos enemigos de Dios, porque nos ponemos al servicio del diablo, porque estamos en pecado. Todo el que desobedece a Dios está en pecado. Por eso el mundo está en pecado, porque desobedece a Dios. Y no solo le desobedece, sino que además le desestima y le ignora, y otros le niegan en su existencia. Entonces, todo esto hace que haya enemistad entre el hombre y el Creador. Y esta guerra espiritual se está dando en Jesús, que viene a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Entonces Él, para hacer esta recuperación, para deshacer toda obra del diablo, viene Él. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las rebeliones, el desconocimiento, la ignorancia, la oscuridad de los hombres, de no ver a Dios, de no conocer a Dios, de no adorarle, de no obedecerle. Bueno, aquí tenemos a Jesús en el desierto, es llevado por el Espíritu, y Satanás, ¿cuándo aparece? Cuando Jesús tiene hambre. ¿Y por qué Jesús tiene hambre? Porque Él viene a hacer un servicio. Veamos, Dios, usted lo sabe, pero tengo que decirlo nuevamente para que entremos en el contexto. Es que Jesús tiene doble naturaleza. Jesucristo tiene una doble naturaleza. Es humano y es divino. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Jesús, o sea, en Jesús está Dios completamente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús, ¿cierto? Pero es también el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es nacido de mujer, nacido de María. Entonces ahí tiene la naturaleza humana, y en esa naturaleza Él actúa. Y hay cuando actúa en naturaleza divina, cuando perdona pecados, cuando hace milagros, cuando hizo caminar al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos se espantaron, porque solo Dios perdona pecados. Entonces él le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Entonces, en Jesús, cuando actúa en esa acción, actúa Dios, haciendo milagros. Pero cuando está alcanzando la redención del hombre, lo está haciendo como hombre, y como hombre sin pecado, como hombre obediente. Padre, pasa de mí si es posible esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque su voluntad se puede hacer. Pero él ruega y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él había sido enviado para restaurar lo que había sido roto, hacer un puente entre Dios y los hombres. Vino a restaurar la comunión, vino a perdonar nuestros pecados, a borrar nuestras rebeliones y a restaurarnos con el Padre, con el Creador. Y en esto está como hombre. Entonces Satanás sabe eso,
y viene y le tienta cuando él está con hambre. Hombre, Dios no siente hambre. ¿M? Y si tiene hambre va y busca algo y lo toma, pero no tiene hambre. Dios no, porque Dios es espíritu, no necesita como nosotros alimentarse. Y, y Dios, en este caso Jesús, sí tiene hambre, pues es un cuerpo en carne, un hombre. Después de 40 días tuvo hambre y Satanás se presentó y le tentó, preguntando y diciéndole si eres hijo de Dios. Y le llevó ahí a introducirle, bueno, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él podía hacerlo porque era Dios. Pero si lo hacía, lo estaba haciendo en la voluntad de Satanás. ¿Qué quería Satanás? Que Jesús convirtiera esas piedras en pan. Y no habría sido la voluntad de Dios, ni su propia voluntad, sino estaba haciendo la voluntad de Satanás solo para demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios. Con un engaño, él también quería alcanzar una victoria, como lo hizo en el jardín del Edén con Adán y Eva. Los engañó, no morirán, les dijo, y pecaron. Pero con Jesús no pudo, porque el Señor le dijo con la espada del Espíritu, porque escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ha sido entregada a nosotros no para demostrar nada, no para demostrar que somos hijos de Dios o que somos el pueblo de Dios, sino la palabra de Dios nos ha sido entregada para conocer al verdadero, para conocer y confiar en su voluntad, en su propósito, para llevar el mensaje a otro que conozca y viva bajo esta confianza, bajo el dominio de Dios, bajo la voluntad de Dios, pero no para andar demostrando, porque a Dios no se tienta, no nos dio a nosotros el Señor todo este conocimiento para andar nosotros haciéndonos un nombre. Yo soy, no somos nada, es Dios. Es Dios que nos ha manifestado su verdad, ha sacado la oscuridad de nuestros ojos y nos ha mostrado con claridad su verdad, que es la verdad, porque Él es la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dice Jesús. Entonces, aquí tenemos a Satanás llevando a Jesús en la tentación respecto a las debilidades humanas. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Él quiere hacernos hacer cosas. Satanás tiene un poder limitado, él es astuto, él nos engaña, él no tiene poder para obligarnos, pero nos seduce. No tiene ninguna autoridad para obligarnos. Y nos seduce y nosotros somos los que damos la entrada al obedecerle, al engañarnos, al dejarnos engañar. Entonces, si Jesús hubiera aceptado la propuesta del enemigo, habría demostrado que había debilidad en sus concepciones. Habría debilidad en su relación con el Padre, cuando el Padre había dicho, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya Dios lo había manifestado. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. No tenía que demostrar más. Ya con eso es suficiente. Jesús nos dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ya con estos pasos, nosotros sabemos que somos rescatados, somos hijos de Dios, porque Él ha venido entonces a traer el mensaje para los que crean. Y a todos los que creen les dio el ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y ya eso es suficiente, no tenemos que andar demostrando más nada a nadie, más que Jesús, Dios mismo. Él sabía eso, no se dejó engañar y le puso la resistencia al enemigo. ¿De qué manera? Anteponiéndole la espada del Espíritu. Satanás, escrito está. Entonces, lo que Satanás siempre busca es interponerse entre la declaración, la voluntad de Dios para con nosotros
y nuestra obediencia a esa voluntad. Por eso nos cuesta tanto a nosotros sujetarnos, porque el enemigo está ahí conociendo también nuestra naturaleza y ahí se mueve y nos tienta y nos seduce. Entonces, en esta acción nosotros vemos tres fuerzas que se mueven, que están contrarias, no son contrarias, es un ambiente en el cual peleamos nosotros con inestabilidad, porque hay tres ámbitos que nos son contrarios a nosotros y por eso debemos conocerlos. Y estos son, que siempre hablamos de ellos, estas tres fuerzas del mal que están contra nosotros y el enemigo las usa contra nosotros, es el mundo, la carne y el enemigo mismo. Tuvo hambre y el demostrar quién es, si eres hijo de Dios, y, y, y el mismo, el enemigo que está ahí en esos momentos de debilidad para tentar. Entonces, esto es lo que siempre el enemigo está usando. Está yendo en el momento apropiado, cuando estamos en dificultad, en debilidad espiritual, y ahí nos busca engañarnos y herirnos mortalmente. Él quiere herirnos mortalmente. Entonces, la Biblia es el arma espiritual que nosotros tenemos. La espada del Espíritu es el arma para contraatacar. La palabra de Dios es el manual inspirado para nosotros y nos asegura que tendremos victoria en la guerra espiritual. Lo demás pueden ser estrategias, pueden ser instrucciones, pero lo certero siempre es la palabra de Dios. Jesús le dijo, Satanás, escrito está. Por eso es importante memorizar escritura, pasajes. A veces se nos olvidan un poquito algunos, por eso necesitamos tener una práctica de lectura bíblica para ir almacenando pasajes y escritura que nos sirvan en el momento apropiado, ¿ah? Porque necesitamos conocer para poder resistir, y el arma es la espada del Espíritu, la palabra. Esa es nuestra arma. Entonces, cuando Satanás confronta a las tentaciones para con Jesús, entonces Jesús le respondió con la palabra de Dios, y eso fue suficiente para aplacar inmediatamente el ataque del enemigo. Él no tiene poder, no tiene autoridad para obligarnos, ni a Jesús. Le dijo, mira, si puedes, échate, porque échate de aquí, cuando le dijo que se dejara caer al precipicio, porque escrito está que sus ángeles mandará cerca de ti. Está escrito, él también les cita la palabra, está escrito. Entonces van a venir los ángeles y te van a librar. Entonces Jesús le resiste de nuevo con la palabra, le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre la palabra es suficiente. Y a veces nosotros caemos en error porque desconocemos, como dice la palabra del Señor, erráis porque ignoráis las escrituras. Así dijo Jesús, Mateo 22, 29. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hay un poder de Dios actuando en su palabra, porque recuerde que la creación misma es sustentada por la palabra de su poder. La palabra tiene poder, así dice la escritura. Ahora vamos a la segunda. Esta es la palabra es poderosa, esa es la que nos sirve para contraatacar, para contrarrestar al enemigo. Ahora hay una delegación de poder y de autoridad. Nosotros tenemos una delegación de parte de Dios para resistir a todas estas fuerzas malignas. Vamos a ver, hay potestades en Lucas capítulo 9, en verso 1, dice Lucas
capítulo 9. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, Él les delegó autoridad a los discípulos. Ellos no tenían ninguna autoridad, pero aquí Él les delega. Dice, los reunió, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces aquí entramos en la delegación que el Señor nos da a través de su palabra, mediante la fe a la palabra, y para esto necesitamos ser sujetos armoniosamente a Dios en su palabra, sujetos en su palabra. Entonces, obedientes. Como antes vimos que resistió al Señor, a Satanás, con la palabra, entonces las escrituras específicas nos explican que la batalla inmediata que tenemos con el Señor, con el enemigo, es que a través de la escritura nosotros podemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Nos enseña a tener confianza en su palabra, en lo que Él dice. Aunque el enemigo venga y nos ataque y nos tiente, nosotros debemos permanecer firmes en lo que el Señor nos ha prometido. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor, la palabra. Debemos resistir, no dejarnos amedrentar. Entonces nosotros necesitamos sujetarnos a esa voluntad del Señor. La autoridad y el poder son cosas diferentes, dice el estudio. Vamos a ver. Consideremos el clásico ejemplo del policía. Él tiene un uniforme, una insignia que simbolizan su autoridad. Esa autoridad le es dada por su gobierno, quien le designó esa posición. Sin embargo, no todas las personas de la ciudad respetan la autoridad del policía. Así que el policía también lleva un arma en su poder para poder imponer su autoridad. Nuestra autoridad sobre el enemigo viene mediante Jesucristo. Por eso necesitamos nosotros tener en conciencia el nombre de Jesucristo, la autoridad, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Amén. Tiene poder, autoridad y sobre toda autoridad. Nuestro poder sobre el enemigo viene mediante el Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quédense aquí porque ahora van a ser equipados con poder de lo alto, poder de Dios. Esto va a sellar la autoridad que hay sobre sus vidas para resistir al enemigo. Entonces, así como al policía, el gobierno, el Estado le da una autoridad para que sea respetado en toda la jurisdicción de la nación, así el Señor Jesucristo, Dios, ahora hace la promesa de investirnos con poder, con autoridad de Dios. Entonces, el poder y la autoridad que Jesús nos delega por la fe en su palabra, por haber creído a su mandato y sujetándonos al Evangelio, vamos a estar viendo que este poder tiene un propósito y actúa en 3 áreas. Vamos a ver la primera parte, el que nos da poder sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Dice, ya lo leímos, Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. O sea, autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Por eso nosotros podemos reprender en el nombre de Jesucristo. Pero necesitamos tener comunión con Dios para ser respaldados por ellos. ¿Recuerdan los hijos de Seba? Escucharon por ahí que
Pablo reprendía demonios y quisieron hacerlo y después tuvieron que huir avergonzados porque el demonio se echó sobre ellos. Les dijo cuando ellos estaban reprendiendo, les dijo, bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y entonces ahí se le echó encima en la potestad que ellos estaban reprendiendo. Entonces hay un poder sobre enfermedades y sobre demonios, pero es una autoridad delegada que tiene que ver mucho con la comunión que tenemos para confesar que estamos en Cristo, en Jesús, que tenemos una comunión, tenemos una relación con el Señor. También está el poder sobre el pecado. Nos da autoridad el Señor sobre el pecado. Dice en San Juan, en el capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a estar viendo, y en el verso 22. San Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes remitiereis, los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces ahora nos da autoridad sobre el pecado. Ahora, no es que nosotros andemos perdonando pecado, porque solo Dios perdona pecado, pero a través del mensaje, a través de la palabra, cuando entregamos el mensaje, cuando esto mismo que estamos haciendo ahora, estudiando la palabra, estamos aprendiendo, el Señor nos da poder sobre el pecado, porque por medio de su perdón, por medio de su obra, nosotros somos restaurados. Nosotros, por medio de su sacrificio, nosotros alcanzamos justificación, remisión de pecados. Y entonces cuando nosotros llevamos el Evangelio a alguien más, entonces también alcanzamos esta comisión, esta misión, digamos. Le llevamos el mensaje para perdonar pecados. En Santiago dice que los que... vamos a leerlo. Dice, si alguno está afligido, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Cierto? Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos, porque estos ungiéndole con aceite. A ver, dice... en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Del capítulo 5. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No es que nosotros los perdonemos, sino que el acto, porque el que se arrepiente, el que se vuelve de su camino, el que le cree al Señor, entonces es limpio, porque lava su inmundicia a través de la palabra nos saca todo. Dice el Señor Jesús con Pedro, le dijo al lavarle los pies, Pedro no quería, y él le dice, Pedro, si no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Y él le dijo, entonces no solo los pies, la cabeza, el cuerpo, todo. Y el Señor le dijo, no, solo los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces la palabra nos lleva a conocer nuestra condición de pecado, reconocemos al Señor y nos lleva a alcanzar el perdón. Y entonces nos da también autoridad sobre el pecado, porque liberamos a la gente del pecado a través de la palabra, como hemos sido liberados nosotros. Entonces hay autoridad sobre las potestades, hay autoridad sobre las enfermedades y hay potestad sobre los espíritus, o sea, perdón, sobre el pecado. Entonces, pero esta es autoridad delegada, no de nosotros, es de Dios en el nombre de Jesucristo. Y también nos da poder, autoridad delegada del Señor
para predicar el Evangelio con poder, un Evangelio que convierta los corazones, que alcance las almas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor le ha investido de autoridad, nos ha investido de poder. Entonces, este poder y esta autoridad del Señor está en nosotros ahora. Y tenemos que la palabra es el primer elemento fundamental, el nombre de Jesucristo en cuanto a la autoridad delegada, autoridad que es del Señor. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, toda potestad me es dada, dijo Jesús. Por tanto, id. Y ahora dice, como toda potestad me es dada, ahora yo los envío. Y también así como yo he sido enviado, envío a vosotros. Entonces tenemos autoridad del Señor delegada para nuestras vidas, para reprender enfermedades, potestades, y también llevar de la gente de la oscuridad a la luz, para alcanzar perdón de pecados, y también para recibir el Evangelio. Todo esto es autoridad y poder de Dios en nuestras vidas. 2 elementos hemos visto este día: la palabra y la autoridad delegada. Nos queda la oración, el ayuno y el nombre de Jesucristo. Eso seguramente lo terminaremos la semana próxima, si el Señor así lo permite. Amén. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús para que nos ayude a considerar bien esto y usted lo estudie mejor en casa a través de la Escritura, pueda analizar su vida y alcanzar esta gracia bendita que es de llevar el Evangelio del Señor a mucha gente, para que sus pecados les sean perdonados, para que sean sanados de sus enfermedades, de sus dolencias, para que sean librados de la esclavitud del pecado, de las potestades, del enemigo, la tentación que está siempre contra nosotros. Siempre Él nos está tentando, recuerde, en el área familiar, en el área de la iglesia, en el área del trabajo, en el área personal diaria. Ahí actúa el enemigo porque nos quiere desacreditar, nos quiere sacar del camino, nos quiere enemistar con Dios. Si estamos en pecado, nos enemistamos con Dios. Pero nosotros resistimos al enemigo. Nos equipamos con la palabra de Dios. Nos vestimos toda la armadura de Dios. Nos abrigamos con ella. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra. Y con esta contraatacamos. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, le damos gracias por esta bendición que nos ha dado este día, de aprender, Señor, cómo resistir las acechanzas del enemigo que viene, Señor, contra nosotros. Hemos aprendido la lección cómo su Hijo amado Jesucristo le resistió con la palabra y le venció y le derrotó ahí, Señor, solo con la palabra, porque tu palabra es suficiente, porque tu presencia es suficiente, porque tu bendición es suficiente, porque el estar en comunión contigo, Señor, es suficiente. En esta hora oramos, Padre, para que bendiga a cada uno de mis hermanos en sus vidas, sus hogares, mis hermanas, reciban bendición de Dios, reciban sanidad de Dios, reciban fortaleza de Dios y alcancemos todos juntos, Señor, en el nombre de Jesucristo, la victoria que es por medio de la fe en Jesús. Amén. Pedimos su bendición. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo. Bendito es el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por este día. Una lección más. Lección número 9. Los elementos básicos para la guerra espiritual. Hemos estado estudiando este día y aprendiendo de la palabra, es el elemento fundamental, y luego la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Así que nos vemos el próximo martes. Vienen en los otros 3 elementos, que serían el ayuno, la oración
y el nombre de Jesucristo. Así que preparémonos para tener una muy buena lección como la de hoy. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Señor les bendiga. Nos vemos. Maranata, Cristo viene.